Ahora estamos conectados con José Recoba. Él es el vocero de equipo técnico de Fuerza Popular en temas de salud. Bienvenido, señor Recoba. Tiene que encender su audio y su imagen. No lo estamos viendo todavía desde la producción. Ahora lo escucho, no lo vemos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me ven ahora? Lo vemos perfectamente, ahora sí. Bienvenido. Yo le quería preguntar cómo van a hacer desde Fuerza Popular con la lluvia de promesas, lluvia de millones. ¿Cómo van a hacer? Yo sé que usted me va a decir de que todo lo tienen fríamente calculado, pero quisiera saber yo si ya tienen una cifra. Ya tienen una cifra. Yo le acabo de preguntar a una representante de Perú Libre, si es que tienen una cifra, aunque sea una aproximación, porque sé que usted no es el representante de economía, es de salud, pero una aproximación de todo lo que va a costar, que lo necesitamos, porque estamos en medio de una tragedia y los pobres necesitan bonos y necesitan una serie de auxilios, pero hay una cifra fría, una aproximación que nos pueda dar cuánto vale todo lo prometido. Mira, no es una cifra en términos globales, porque cada sector del gobierno tiene presupuestos y tiene necesidades, ¿no es cierto? En todo caso, la cifra más exacta, grosera, podría ser, con márgenes de errores amplios, la tendría que dar el señor Carranza, ¿no? El señor Luis Carranza, que es el encargado del plan económico. Lo que sí podemos afirmar es que la reactivación económica que está sustentada, por ejemplo, en la capacidad de reorganizar y priorizar el presupuesto, quitar, por ejemplo, los miles, millones de soles que se han gastado en consultorías y en órdenes de servicio, recuperar los excedentes de diversas instituciones que cuentan con recursos directamente recaudados, los saldos de balance, la corrupción, que son más de 23.000 millones que deberían ser recuperados por corrupción. Todo eso suma un monto que podrían muy bien justificar la necesidad de invertir y cubrir todas las propuestas que tenemos dentro del plan. No son promesas etéreas, son hechos concretos bien analizados y estudiados. Nosotros tenemos capacidad de endeudamiento, tenemos capacidad de modificar el presupuesto, tenemos capacidad de reactivar la economía aumentando el gasto y el consumo privado y luego la inversión pública. Hay una cantidad de presupuestos no ejecutados que tienen que regresar todos los años, ¿no es cierto? Como dije hace un rato, todo el dinero de la corrupción que se puede evitar gastar, todo lo que nos ha costado la corrupción a los peruanos, son parte de lo que explicarían esos montos que tendrían que ir a cada uno de los sectores de la gobernanza para poder solucionar los problemas y ejecutar todas las estrategias, básicamente en lo que a salud respecta, con la contención de la pandemia, ¿no? Doctor, yo estoy de acuerdo con usted, pero el mal de la corrupción es un mal endémico, lo tenemos desde... para no irnos tan lejos, desde Alberto Fujimori enquistado, agarrado, está desde antes, pero con Fujimori se multiplicó, después el resto de... Mire, desde Fujimori todos los demás están presos. ¿Cómo vamos a hacer para extirpar y poder decir que en realidad el aparato estatal va a funcionar bien desde ahora? Si funciona mal, desde que nos abren la puerta. Hay que coimear al de seguridad de la puerta. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La corrupción es algo que existe desde que existe la naturaleza humana en general en el mundo. Nosotros no somos una excepción. Creo que nosotros hemos superado las expectativas, ¿no? Y creo que de alguna manera también los ciudadanos tenemos que ponernos a reflexionar con toda la honestidad intelectual y moral, con la conciencia humana suficiente para saber de qué manera la corrupción se ha mantenido y se ha nutrido. Y creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad y el propósito de arreglarlo.
¿Cómo solucionar la corrupción? Pues la corrupción se soluciona con decisión política, determinación firme, empoderamiento de las instituciones que tutelan precisamente esto, Contraloría, el Ministerio Público y las mismas personas que tenemos que estar ahí denunciando los hechos de corrupción, ¿no es cierto?, para que exista la capacidad de frenarla con probablemente leyes mucho más ejecutadas en el mejor sentido de la administración de justicia, ¿no es cierto? Todas estas cosas suman y la voluntad que tenemos las personas de hacer, por ejemplo, prevalecer nuestro derecho a que con nuestro dinero en los impuestos, ¿no?, sean más y mejores gestiones para más y mejores peruanos. Yo creo que es una cuestión de decisión política y estoy seguro que Keiko la tiene. No tenemos que estar pensando en que probablemente la corrupción de nuestro país se remonte a los 30 últimos años, en los 20 últimos ha habido una lluvia de corrupción enorme, ¿no? Nunca tocará a fondo la miseria humana, pero evidentemente eso pues obliga a que se regule de manera mucho más eficaz y se administre justicia con la verdadera autoridad, ¿no?, que el Poder Judicial tiene que tener. En eso sí estoy de acuerdo. Ayer contigo, creo que es el sentir de todos nosotros. Decía que hablar de corrupción de la boca de un fujimorista era casi inmoral. Sí, el señor Pedro Castillo puede atacar y puede afectar las honras de gente a quien él no conoce. Yo mal haría expresándome de Pedro Castillo, a quien lo conozco como candidato, como líder sindical, ¿no es cierto?, y que sus actos, no soy yo quien tiene que dar un juicio de valor sobre el señor Pedro Castillo, pero sí me afectaría muchísimo que él asuma la presidencia con un discurso de odio, de enfrentamiento y de confrontación que creo que no nos hace bien a todos. Más aún si el líder de su partido, ¿no es cierto?, está sentenciado por corrupción, habida cuenta de que esa sentencia ha sido emitida por un poder judicial que ha actuado de acuerdo a un debido proceso, ¿correcto? Entonces, yo no estoy para emitir juicios de valor sobre lo que dice el señor Pedro Castillo. Él tendrá que ser responsable de lo que dice y de lo que afirma, tendrá que sustentarlo con pruebas, pero yo creo que bien haría, en lugar de perder el tiempo con un discurso de odio sustentado en alimentar pues un enfrentamiento entre peruanos que no debería haber y debería ser más conciliador, yo creo que debería aprovechar el tiempo por dar propuestas mucho más aterrizadas, ¿no es cierto? A mí lo que me corresponde hacer en este espacio, en este momento, es hablar precisamente de las principales necesidades que los peruanos tenemos con respecto a una oferta de salud de calidad, un sistema sanitario que está venido a menos. ¿Por qué? Por mala gestión. ¿De dónde? De los últimos 20 años con pésimos resultados sanitarios, 6 gestiones ministeriales en el último año de la pandemia dan muestra de una debilidad en la institucionalidad y en la rectoría de parte del Estado para poder mitigar todo el embate y todo el daño que la pandemia nos está haciendo, ¿no? Keiko Fujimori ha hablado de un bono de 10.000 soles para las familias que han perdido a un familiar con COVID. Y ahora han salido las cifras oficiales, 180.000 fallecidos. 180.000 fallecidos, y eso va a seguir subiendo. ¿De dónde? Ese es el número de muertes totales. El número de muertes totales, el bono de oxígeno, que si bien es cierto no le va a devolver la vida a aquellas personas que la han perdido, el bono de oxígeno de 10.000 soles, que abarca 62.000 familias, ¿sí?, ocuparían el 0.1% del PBI. Nosotros somos un país económicamente fuerte y estable, y eso tiene que ver con el buen manejo económico de gestiones como las del señor Luis Carranza, que manejó bien la economía de nuestro país, sobre todo en la época en la que la economía del mundo se venía menos, aprovecharon bien la coyuntura del precio de los metales y creo que han dejado las reservas del Estado necesarias y suficientes para ser uno de los países económicamente más sólidos en la región. 0.1% del PBI para 60.000 familias o de repente un poco más, honestamente no es populismo, es una realidad concreta. Y sí, como no, si dado el caso el padrón de víctimas por COVID aumentase, estoy seguro que van a gestionar todo para poder incrementar ese número de 62.000 familias a un número mayor.
Evidentemente, sí. ¿Y qué pasa con las personas Eso no que es un lamentablemente, problema difícil de solucionar? que lamentablemente usted sabe muy bien que hay personas que quedan con secuelas, que de repente están postradas, que de repente no murieron, pero quedaron casi muertas? ¿Cómo no? ¿Qué se hace con ellas? Así es, exactamente. Bueno, eso está dentro de la estrategia de prestaciones de servicio, no solamente para las personas que han tenido COVID. Las secuelas del COVID pueden ser reversibles como irreversibles, pero de hecho, si no tenemos un sistema de salud donde se pueda recibir a estas personas, muy poco se va a poder hacer por ellas, ¿no es cierto? Entonces, parte del plan de control, de mitigación de la pandemia en los primeros 100 días, inclusive con la eventual caída de una tercera ola en donde tenemos que mitigar su impacto, no solamente está orientado a funcionar en cuanto a la mitigación directa con oxígeno, vacunas, sino con la implementación del primer nivel de atención, porque la atención es integral. Un paciente no se va de alta hasta el día en el que no tiene la capacidad de poder valerse por sus propios medios o que tenga alguien que los sostenga dependiendo de la edad de su condición. Las secuelas irreversibles de COVID probablemente tengan que ver con aquellas personas que han vencido el COVID, que han tenido compromiso neurológico, compromiso cardiovascular severo, y a esas personas se les va a dar atención integral de la misma manera en la que se les va a dar atención integral a las personas que están dentro de lo que se llaman enfermedades raras o huérfanas, enfermedades de alto costo, enfermedades desatendidas durante la pandemia y durante los últimos 20 años también, ¿eh? ¿Cómo van a hacer ustedes para determinar? Porque usted sabe, doctor, de que muchas personas se han muerto por COVID y no han obtenido un certificado médico y se han muerto por COVID. ¿Y sabe quiénes son? Los más pobres, los que se murieron en su casa, los que hasta ahorita no tienen qué comer. Entonces, ¿cómo van a hacer para que esas personas que no van a poder demostrarlo sean atendidas con este bono especial? Perdón. Hola, perdona, pero entró una llamada, estoy desde mi teléfono. Mil disculpas, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. ¿Usted me escuchó? ¿Me escucha, perdona? Yo lo escucho. Sí, no tuve la oportunidad de escucharte porque... ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta, si fueras tan amable? Por supuesto. Doctor, ¿qué se va a hacer con las personas que murieron de COVID, pero sin prueba, sin ningún certificado, las personas más pobres que se murieron en su casa, ya en la puna o en la selva, y que no tienen cómo demostrarle al Estado que su familiar murió de COVID y que ahorita esas son las mismas personas en extrema pobreza que no tienen qué comer? ¿Cómo les va a llegar el bono a ellos? Mira, yo no te puedo decir acerca de las condiciones en las que estas pobres personas han sido atendidas, porque esa es una responsabilidad del Ejecutivo y de las gestiones gubernamentales durante la pandemia, y de que se transparenten las tomas de decisiones basadas en alguna evidencia epidemiológica de control de la pandemia. Lamentablemente en el Perú todavía existen cientos de miles de peruanos que no pueden tener acceso a un DNI porque el Registro Nacional de Identidad de Estado Civil, el famoso RENIEC o la RENIEC, ¿no? No ha tenido la capacidad de poder hacer efectiva esta identificación de estas personas. Hay mucha gente que todavía no puede acceder a tener un registro de esta forma. Y luego la informalidad que tantos años y daño nos ha hecho como país, son las principales razones por las cuales tienes una cantidad de peruanos que no han podido siquiera acceder a una atención mínimamente necesaria por falta, por ejemplo, de conectividad, ya sea en carreteras o caminos decentes, porque no han tenido un establecimiento de salud a la mano, porque no ha tenido la presencia del Estado. Pues va a haber que hacer un levantamiento de información, sobre todo en las zonas más alejadas, en las zonas más olvidadas, en aquellas zonas que durante 20 años solamente han sido tenidas en cuenta a la hora de emitir un voto, y esto
para que luego sigan siendo solamente personas de interés cada 5 años según la elección. Una de las premisas que tenemos nosotros en el equipo técnico de salud es que los últimos serán los primeros. Eso significa que los más desposeídos, las personas que no han tenido acceso a una salud de calidad, pues sean las primeras y las principales prioridades para poner al día lo que tú bien manifiestas, o sea, saber cuántas personas han muerto en su domicilio, si tenían o no tenían identidad. Tú no necesitas un DNI para ser reconocido como persona. Desde el momento en el que naces, creces, te desarrollas y eres parte de una sociedad, con un DNI o sin un DNI se te tienen que garantizar esos derechos. No ha habido un plan que contemple oportunamente eso. Eso se tiene que revertir y será una tarea de todos los que estén involucrados en la toma de decisiones políticas con respecto a la vida de las personas, sobre todo poniendo al centro de estas decisiones políticas el beneficio de toda la población. Doctor, una última consulta chiquitita porque se me acabó el tiempo y le estoy robando tiempo al otro entrevistado. Dígame, por favor, Keiko Fujimori no habló nada de las vacunas para los adolescentes, que usted me dijo en la entrevista pasada que ya estaban pensando, ya lo tenían aquí, porque iban a regresar al colegio el próximo marzo. Pero nada en el debate, ¿ah? Exacto. Probablemente el debate hay que entender que tiene cortos tiempos, ¿no? Y yo creo que la presencia de Keiko en el debate pues ha dado a claras luces propuestas bastante concretas. Sé que para muchas personas han sido populistas porque creo que no han logrado evaluar bien y valorar la magnitud y el impacto de ellas. Las personas que mencionan que esto podría parecer populismo es gente que definitivamente no está pensando en los más pobres, eso lo tengo clarísimo. Con respecto a las vacunas de los adolescentes, sí, efectivamente, no solamente a los adolescentes, te voy a añadir algo más. Y ahorita ya están corriendo los estudios y ya culminaron los estudios para ser usadas las vacunas de 2 años de edad a 11 años, específicamente la de Pfizer. También estamos apuntando a esa población. Tenemos ya la logística, tenemos la capacidad de gestionarlas y en su momento, cuando lleguen estas vacunas, probablemente los niños estarán en la primera lista de prioridades para poder tener un retorno escolar si además sus profesores y los maestros van a estar beneficiados con sus vacunas. Eso no quepa la menor duda, es una cuestión de logística, está bastante bien establecida. Sí mencionó, Keiko Fujimori mencionó que contaba con el apoyo logístico y todo el conocimiento del señor Neuhaus, pues yo creo que así como el señor Neuhaus, hay muchísimos más peruanos que pueden sumarse a esta gran cruzada por la nación que estoy seguro, sin ningún interés de por medio, van a poder aportar más y más capacidad instalada. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a estar en contacto nuevamente en el resto de la semana. Muchas gracias al señor Recoba, parte del equipo técnico de Keiko Fujimori.